Tiene la palabra el señor diputado Pablo Audala. Gracias, señor presidente. Los compañeros de Alianza Nacional me han pedido que diga unas breves palabras sin perjuicio de sentirnos plenamente representados por la excelente exposición que la Cámara hace algunos minutos escuchó de parte del señor diputado Olaizola. Por lo tanto, vamos muy sencillamente a formular un par de reflexiones generales sobre esta evocación que el plenario de la Cámara está realizando y que creo que es de toda justicia y oportunidad, por lo que corresponde además felicitar al señor diputado Cayani, que ha sido el proponente de esta iniciativa. Y quiero aclarar que lo que digamos podrá estar un poco deshilachado porque en verdad, bueno, no tiene mucho de planificado ni de programado en función de que nuestro sector político ha resuelto dejar simplemente un par de constancias. Señor presidente, creo que está muy bien homenajear a la Administración Nacional de Puertos en su primer centenario y por lo tanto tomar simbólicamente y como corresponde la fecha de la aprobación de la ley orgánica y de la ley constitutiva de ese organismo, de la autoridad portuaria, como referencia a esos efectos. Sin ninguna duda, como aquí se ha dicho, estamos homenajeando una historia que empieza bastante antes, que empieza en algún sentido en 1901, como aquí se dijo, cuando, quiero agregar un dato, el 18 de julio, y seguramente la fecha no se escogió por casualidad de 1901, el presidente Lindolfo Cuestas inauguró oficialmente la construcción de las primeras infraestructuras portuarias de lo que con el tiempo se convertiría en el puerto de Montevideo. Y sin ninguna duda es una historia que, como también aquí se dijo reiteradamente, y yo no quiero detenerme en eso, empieza mucho antes. Tanto antes, señor presidente, que se remonta, yo diría, a los orígenes mismos de la patria. Porque, como también se expresó, la fundación de la ciudad de Montevideo por parte de Bruno Mauricio de Zavala, como reacción al avance portugués de don Manuel de Lobos, que había fundado tiempo antes la ciudad de Colonia, bueno, no por casualidad, Zavala escogió este lugar al que lo llamó Montevideo, según dicen, porque era el monte sexto de este a oeste, que en la historiografía nacional sostiene que el origen del nombre de la capital del Uruguay tiene que ver con esa circunstancia. Pero escogió sin duda ese enclave por las razones de las condiciones naturales que sin ninguna duda definían la posibilidad de impulsar y construir allí lo que después se construyó e impulsó, es decir, una infraestructura portuaria eficiente y competitiva, en términos, señor presidente, de que tan competitiva y eficiente era que desató desde ese mismo momento y hasta el día de hoy la guerra de puertos y la lucha de puertos, en la cual, sin ninguna duda, durante todo este tiempo y esta larga historia, nosotros hemos estado más a la defensiva que a la ofensiva, porque notoriamente ha sido el puerto de Buenos Aires y Buenos Aires como ciudad y como enclave portuario quien ha tenido una actitud, digámoslo con mucha claridad, de hostilidad hacia el puerto de Montevideo y hacia el Uruguay, por lo menos en lo que se refiere a los temas vinculados con los servicios marítimos y portuarios. Esto lo hemos visto hasta hace muy pocos días o muy pocos meses, en función del episodio que recién relataba la señora diputada Mortaner, es decir, la presión que se pretendió ejercer sobre nuestro país con relación al acuerdo multilateral de cargas, en función de lo cual, presionándonos para que firmáramos el mismo, se afectaron los transbordos por el puerto de Montevideo por parte del gobierno de la Argentina, presidido por la señora Fernández de Kirchner. Pero, como decíamos, señor presidente, el artiguismo y todo el proceso de la gesta artiguista está muy vinculado al desarrollo portuario. El general Artigas ejerció el gobierno de la banda oriental en su plenitud, incluyendo a la ciudad de Montevideo, durante muy poco tiempo, entre los años 1815 y 1816, y hasta mediados del 16, cuando se produce la invasión portuguesa. En ese entonces designó a Fernando Torgués como gobernador de Montevideo, y aquí se evocó, y creo que se evocó bien, como antecedente de enorme importancia en esta riquísima historia, la aprobación del Reglamento General Aduanero, que sin ninguna duda es un antecedente que mucho tiene que ver con esto porque demuestra
de qué manera el general Artigas, el jefe de los orientales, en la visión de estadista que todos le reconocemos y que permanentemente celebramos, advertía en ese momento, sin perjuicio del desarrollo de los derechos políticos y del reconocimiento de las libertades de los pueblos libres, de qué manera entonces el puerto de Montevideo era esencial para el desarrollo económico y para el sustento material de su proyecto federal. Todo esto, señor presidente, tiene que ver con algo que mencioné antes, que sin duda son las ventajas naturales que el puerto de Montevideo ofrece en términos de los calados naturales que tiene, en términos de que inclusive, aunque parezca demasiado elemental, representa un lapso inferior o un tiempo menos de navegación que el puerto de Buenos Aires para quienes vienen de otras latitudes a trasladar su mercadería hacia la región que nosotros integramos. Y por todo eso, señor presidente, para no alargarnos demasiado en esta primera reflexión general, yo creo que hoy, más que un reconocimiento o un homenaje a la importancia que la infraestructura portuaria ha tenido a través del tiempo, más allá del reconocimiento a este enclave de servicios que tanto beneficio le ha dado y ha significado para los uruguayos desde su propia gestación, nosotros estamos también, y tal vez es lo más importante de todo, haciéndole un homenaje o reconociendo una seña identitaria del Uruguay. La nación uruguaya, la nación oriental más que uruguaya, sin duda está, yo diría, intrínsecamente vinculada al puerto de Montevideo, a su construcción y a su desarrollo, nuestra propia identidad como nación. Dicho esto, señor presidente, aquí se han mencionado las distintas etapas que este centenario o este siglo largo de historia reconoce. Yo quiero detenerme en un aspecto que también se mencionaba y que lo mencionaba con gran elocuencia el señor diputado Laizola. Homenajear estos 100 años es también homenajear, obviamente, el último cuarto de siglo. Y quiero detenerme ahí porque este último cuarto de siglo es homenajear el pasado, es homenajear la historia reciente, pero sobre todo es reconocer y homenajear el puerto que tenemos hoy y el que tenemos que tener hacia adelante, que sin ninguna duda va a tener por punto de partida la realidad de hoy. En 1992, como aquí se dijo, sin duda se produjo una transformación del sistema portuario que tal vez pueda ser exagerado decir que se trató de un cambio revolucionario, pero creo que no estaríamos demasiado lejos ni exagerando mucho si esa calificación introdujéramos con relación a lo que en aquel momento con la ley 16.246 ocurrió. Desde mi punto de vista, señor presidente, yo creo que en términos de la importancia histórica y de la relevancia que los episodios tienen en términos de marcar jalones o hitos a lo largo de determinada construcción histórica, esa ley del año 1992, desde mi punto de vista, es equiparable a la propia ley de 1916 en cuanto a su importancia y a algún otro acontecimiento más como la propia construcción que se inició en el año 1901 y culminó en el año 1909. Se produjo sin duda un cambio en el modelo de gestión en términos que nadie ha alterado jamás, porque esa modificación se produjo al inicio de la década del 90 y, como aquí se decía, y está bien, fue ratificada y profundizada por todos los gobiernos que vinieron después, inclusive el actual. En ese entonces gobernaba el Partido Nacional, después vinieron dos gobiernos que encabezó la titularidad del Poder Ejecutivo el Partido Colorado, y después vinieron tres del Frente Amplio, entre ellos el que transcurre actualmente. Y creo que más allá de la resistencia que en aquel tiempo se generó, que es absolutamente legítima y comprensible en términos históricos, más allá de la resistencia política y social, más allá de las diferencias, del debate que en aquel momento se produjo, que por supuesto está muy bien que se haya producido, acallados los ecos del debate, obviamente lo que queda es la realidad. Y la realidad lo que indica es lo que hoy tenemos. Ese cambio de modelo que implicó un tránsito desde lo que históricamente era el puerto operador, es decir, la autoridad portuaria o el Estado propietario, por supuesto, de las infraestructuras, pero al mismo tiempo gestor, operador de todos los servicios, de los servicios al buque, de los servicios a la mercadería y de todo lo que concierne a la actividad y a la gestión portuaria, se transformó en un esquema de puerto propietario. Es decir, el Estado propietario de los muelles, de las explanadas, de los espacios físicos, y el sector privado compitiendo y participando en la competencia que corresponde a la libre concurrencia que consagra la ley de puertos, que repito, todos los gobiernos hemos ratificado,
y que, por lo tanto, se tradujo después en un incremento espectacular del movimiento de mercaderías, medidos en carga general, en toneladas, en TEUs, en contenedores, y, por supuesto, también en el desarrollo y la consolidación de lo que el país en aquel momento definió como un objetivo estratégico que se mantiene también incambiado hasta el día de hoy y que la actual administración está trabajando en ese sentido. Me consta que el ministro Rossi comparte esa definición, es decir, ver de qué forma logramos consolidar la circunstancia de que ya no solo el puerto de Montevideo, sino los puertos comerciales de todo el país se constituyan en una suerte de centro de distribución regional de servicios portuarios y de distribución de mercaderías, tanto de importación, de exportación como de tránsito, en la región del Mercosur que nosotros integramos. Obviamente, en ese contexto, señor presidente, yo creo que hay dos factores que sobresalen como factores determinantes. La inversión privada creo que fue absolutamente indispensable e insustituible. En algún momento se entendió que esto implicaba una especie de proceso de privatización. El vocablo privatización obviamente es muy elástico y se ha utilizado para definir realidades bien diferentes. Si por privatización entendemos la venta de activos, la privatización del territorio, del terreno, en este caso no la hubo. Lo que hubo fue la generación de espacios, de ámbitos para que el sector privado pudiera avanzar, pudiera invertir y pudiera competir, que es lo que viene ocurriendo desde hace 25 años. Y con mucho énfasis en los últimos 10, vamos a decirlo con toda claridad. Y esto está asociado, señor presidente, al otro factor que ha sido determinante en el éxito de todo este proceso que se ha venido cumpliendo y que aquí se mencionaba, que es sin duda la condición de puerto libre, la posibilidad de que por el recinto portuario circulen libremente, sin ninguna intervención aduanera, las mercaderías, los bienes, y que se haga el tratamiento de las mismas en términos de consolidar mercaderías, de consolidarlas, los contenedores. Bueno, eso es lo que se reduce en el concepto, se resume en el concepto de puerto libre, que está establecido en la Ley 16.246 y que los sucesivos gobiernos, hasta la fecha, no solo han respetado y cumplido, sino que han ratificado y profundizado. Tanto es así, señor presidente, que en el periodo pasado, usted recordará, el Parlamento, porque usted ya era legislador igual que yo, aprobó el nuevo Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay. Y uno de los motivos por los cuales el propio Poder Ejecutivo nos pidió una rápida definición del Código Aduanero era el temor de que avanzara el Código Aduanero del Mercosur, que podía eventualmente implicar una afectación del puerto libre y de los regímenes de puerto libre que tenemos en el Uruguay. Eso fue lo que nos transmitió el señor ministro de Economía de la época, en el periodo pasado, el economista Fernando Lorenzo. Y todos los partidos políticos hicimos un gran esfuerzo para que el país se diera su nueva legislación aduanera lo más pronto posible, entre otras cosas para garantizarle al Uruguay y a las futuras generaciones de uruguayos que esta condición de puerto libre, tan necesaria para el desarrollo económico, para la intensificación del comercio, estuviera, por lo tanto, a buen resguardo de las ulterioridades o eventualidades y sobre todo de los embates que sin ninguna duda de parte de algunos de los países de la región que a pesar de que se llaman hermanos nuestros muchas veces sin duda intentan perjudicarnos de la mejor manera posible y de la mejor manera que resulte favorable a sus intereses. Todo esto ha ido de la mano también con un proceso de descentralización muy importante, con la consolidación de la comunidad portuaria en términos de que todos los actores vinculados a la actividad portuaria tienen, sin duda, una función muy importante que cumplir, a nivel nacional, a nivel de los puertos, a nivel de los departamentos, y es muy interesante ver de qué manera han logrado articular durante todo este tiempo el puerto y la aduana, a pesar de que muchas veces tienen intereses contrapuestos, porque el puerto a lo que aspira o la autoridad portuaria es a que haya la mayor eficiencia y la mayor agilidad y la mayor rapidez en los trámites, y la aduana obviamente tiene que controlar y tiene que intervenir en el control que termina siendo selectivo de las mercaderías para combatir el contrabando como corresponde, pero participa allí la Prefectura Nacional Naval y participan los operadores privados y el Centro de Navegación. Yo creo que ha sido una experiencia también de coparticipación y de integración y de complementación entre lo público y lo privado y entre distintos actores públicos y entre distintos actores privados que habla muy bien del Uruguay y de la capacidad que tenemos los uruguayos, obviamente, para hacer cosas importantes y hacerlas con perspectiva histórica. Por lo tanto, señor presidente, creo que esta es la evocación fundamental que en lo que a mí respecta es necesario que hagamos hoy. Y ya termino. Necesitamos lo que tenemos
y cada vez más necesitamos lo que tenemos, un puerto competitivo para que competitivo sea el país. Y esto lo necesitamos no solo en homenaje de los que construyeron lo que ya tenemos a lo largo del último siglo, que también es la mejor forma de homenajearlo, siendo cada vez más eficientes, sobre todo en reconocimiento de las futuras generaciones de uruguayos. Yo creo que es bueno que hoy este homenaje lo hagamos para que nos escuchen los que eventualmente nos estén escuchando en este momento, que no creo que sean muchos, pero sobre todo para aquellos uruguayos que todavía no nacieron y que tal vez algún día nos lean y adviertan todo lo mucho y todo lo bueno que se hizo con relación al desarrollo del sistema portuario nacional, y en esa perspectiva, por lo tanto, el país pueda seguir creciendo, desarrollándose y haciendo lo mejor para que en definitiva tengamos todos los uruguayos el mejor resultado y que eso sea medible en términos de bienestar, de prosperidad y de satisfacción para todos. Gracias, señor presidente.